de la obesidad. El título de la charla realmente es Nuevas perspectivas en el tratamiento endoscópico de la obesidad. El doctor López Nava lidera una unidad de obesidad en el Hospital Madrid Norte de San Chinarro y tiene experiencia en las técnicas. Y como hablábamos antes del campo quirúrgico que está tomando que estamos tomando nosotros de la endoscopia, creo que esta es otra parte de la endoscopia en la cual cada vez estamos tomando más importancia en los pacientes. Gracias, Gontrán. Buenos días. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Española por la invitación, al doctor Esteban por coordinar la sesión. Y voy a intentar dar una pincelada. Somos gastroenterólogos y nos está viniendo la obligación de tratar como médicos un problema que antes estaba siendo tratado por endocrinología, por cirugía y cada vez más por nosotros como endoscopistas. La endoscopia terapéutica ha avanzado en muchísimas áreas, la biliopancreática, la oncología, el reflujo, pero de las áreas donde más ha avanzado es el área de la obesidad, donde la tecnología ha innovado y más ha invertido para buscar soluciones. El tratamiento endoscópico de la obesidad empezó tratando en ratas, sin cirugía, introducir un balón intragástrico para ver qué se podía hacer. Posteriormente en Lancet también se publicó en 1982 un bezoar podía actuar como balón intragástrico, adelgazar al paciente y ser un tratamiento efectivo. Desde entonces muchos modelos de prótesis, por ejemplo estas que vemos aquí de poliuretano, hasta que finalmente un balón con un diseño fatídico de 250 centímetros cúbicos, relleno de aire, el Garren Edwards, salió al mercado en 1985 con muchas deflacciones, migraciones al intestino delgado, no realizado por endoscopistas, con sangrados, con un montón de complicaciones que llevaron 3 años más tarde a retirarlo del mercado. Y así empezó la historia de la endoscopia bariátrica, de la endoscopia de la obesidad, y así falló en los años 80 y heredamos modelos de tratamiento que no para nada eran efectivos y para nada eran seguros. Y desde entonces se plantea la hipótesis de que la endoscopia bariátrica, a pesar de esos intentos en los años 80, podía seguir teniendo un papel. Por un lado teníamos la cirugía bariátrica para altos índices de masa corporal, con complicaciones, con un perfil de seguridad muy variable y, sobre todo, con la preocupación de que solo llegaba al 1% de la población. Y de ahí parte la hipótesis de la endoscopia bariátrica, en la que a lo mejor la endoscopia para índices de masa corporal menores con un perfil de seguridad mayor podría ser utilizada en bajos índices de masa corporal y, sobre todo, podría mejorar la penetrancia en la población. Es decir, había un 99% de pacientes sin tratar que rechazaban la opción quirúrgica y con la endoscopia nos podíamos acercar a ellos. Y esto es una progresión lógica en el tratamiento de una enfermedad, igual que en trauma, desde la fisioterapia y los antiinflamatorios hasta el recambiar una articulación quirúrgicamente, está la artroscopia, la endoscopia. Lo mismo pasa en cardiología. Tienen su endoscopia como una progresión lógica entre lo no invasivo y lo altamente invasivo. En la obesidad hacíamos al paciente pasar del ejercicio y la escasa medicación para tratar obesidad a las grandes cirugías como las que vemos en la flecha de la derecha, pero poco a poco la endoscopia se sitúa en el medio, en un puente, en una progresión lógica de la enfermedad. Y es lo que vemos también aquí. Había un puente donde queríamos hacer a un paciente que había sido sometido a una dieta y a lo mejor a un tratamiento con Reductil, Orlistat, Sibutramina, lo poco que hay, cruzar el puente hasta una gran cirugía, cosa que solo hacía el 1%, pero poco a poco, con los balones o con las opciones de sutura endoscópica, el paciente se puede acercar, si fuera necesario, a las grandes cirugías. Y esa es la hipótesis, que la endoscopia sea un puente entre el tratamiento clínico y el tratamiento quirúrgico. Además, sabemos que hasta un 60% de pacientes tienen sobrepeso, pero es que un 25% de ellos, como vemos aquí, 25% están seriamente intentando perder peso, pero lo hacen de una forma que todos siguen el mismo esquema. Empiezan con una dieta, la dieta falla, rechazan la cirugía, buscan soluciones mágicas, reganan peso y en ese círculo vicioso está un 95% de la población española sin un tratamiento más allá de la dieta, ejercicio y no hay fármacos actualmente en España.
Con lo cual, ¿estamos con la endoscopia bariátrica intentando englobar la cirugía? No, pero estamos intentando llegar a una población sin tratamiento. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo podemos, como endoscopistas, ayudar a los distintos perfiles que hay muchos de pacientes obesos? Básicamente tendríamos que dividir los tratamientos, si es que me da tiempo a poderoslos resumir todo lo que hay en endoscopia bariátrica, en 4 grandes grupos. Los dispositivos ocupantes de espacio, lo que más comúnmente se denominan balones intragástricos, los métodos de sutura gástrica o plicatura gástrica, como es el Apolo o como es el POSE, los métodos específicos para adelgazar en obesidad, asociado a diabetes mellitus tipo 2, más específicos para el control glicémico, y luego todo el papel que la endoscopia juega en las complicaciones de la cirugía. Les ayudamos a recalibrar los estomas, a poner stents en sus complicaciones, a cerrarles fístulas. Ese papel también es de la endoscopia bariátrica. Vamos a empezar viendo los dispositivos ocupantes de espacio. Una vez que ese dispositivo que os he contado, el Garren-Edwards, falló, se hicieron unos criterios de consenso para tener un balón que fuera radiopaco, esférico, de silicona, que no provocara erosiones, que fuera puesto por endoscopistas, descartando lesiones y usando omeprazol. Desde entonces, del balón intragástrico no me quiero extender, ha habido 232 comunicaciones valorando su efectividad, su perfil de seguridad y los buenos resultados ponderales. Pero esto evolucionó desde que se diseñó el primer balón intragástrico y al ver su efectividad empezamos a pensar que a lo mejor necesitaríamos balones que duraran más, balones mayores, balones de menor tamaño, balones que puedan ser ajustables en el tiempo, balones que les llenemos con líquido o con aire, por ejemplo para manejar una gastroparesia, balones con sistemas antimigración, por si se deshinchan que no migren al yeyuno, balones que se puedan ingerir y no necesitemos la primera endoscopia o incluso balones que se ingieran y que se eliminen naturalmente por el recto. Que les podamos individualizar a la población y, en definitiva, en el año 2014 ya teníamos 9 tipos de balones intragástricos donde la verdad es que es muy difícil y hay que ser muy cauto en valorar nuevos dispositivos porque técnicamente no son todos iguales, unos fallan, los materiales no son iguales, entonces es un campo donde una vez que hemos demostrado que un balón era efectivo, nuevos diseños no tienen por qué serlo porque los balones intragástricos empezaron fallando por el diseño del prototipo. Sin embargo, por otro lado, debido a esa historia que os he contado de los años 80, en Estados Unidos todavía no está aceptado el balón. En 2 o 3 semanas lo va a anunciar la FDA, que va a aceptar 2 balones intragástricos a la vez, 2 modelos. El Orbera de Apolo, que antes era el balón de Allergan, el más famoso, el más conocido por todos, y el balón doble, el balón de ReShape. Haré un poquito de mención sobre ello. Pero es que además la Sociedad Americana de Endoscopia ha creado un grupo de trabajo donde empiezan a tener mucho interés en tratar. Estados Unidos lidera en cifras de obesidad y lidera en número de cirugías de obesidad. Y empiezan a aceptar, 12, 13 años después que en Europa, empiezan a aceptar el balón intragástrico como herramienta y empiezan a tener grupos de interés donde nos han invitado a contar la experiencia que tenemos en Europa desde hace 12, 13 años con estos dispositivos. Publicamos en 2011 nuestra experiencia con balón intragástrico en una revista de cirugía. Nos costó 7 años publicarlo, porque era un instrumento endoscópico queriendo trabajar codo con codo con los cirujanos de la obesidad. Básicamente llegamos a publicar y a concluir que no había mortalidad, las complicaciones mayores eran prácticamente ausentes y que había complicaciones que podíamos resolver los endoscopistas por nosotros mismos, retirar el balón, no hay sangrados, no hay úlceras si el modelo de balón es un balón normal sin tener aristas y sin tener ninguna punta como voy a enseñar ahora, es decir, un balón seguro y efectivo en la pérdida de peso. Se consigue el EWL, Excess Weight Loss, es la cifra con la que más o menos comparamos los distintos procedimientos y con un balón intragástrico en 6 meses se consigue un Excess Weight Loss de 41. Se mejoran las comorbilidades, al adelgazar es sabido y publicado que mejorará la apnea del sueño, que mejorará la hipertensión, la diabetes tipo 2, los dolores articulares, el número de fármacos tomado para cada una de estas comorbilidades.
Y eso lo podemos hacer por endoscopia. Y además son tratamientos repetibles. La cirugía a lo mejor es un solo disparo. Los tratamientos endoscópicos son repetibles. Puedes secuencialmente estar tratando a un paciente 3 años, 4 años, 5 años hasta que consigues que mejore sus hábitos y cambie. En lo que publicamos con tratamiento secuencial, todas las comorbilidades con un segundo balón seguían mejorando, excepto las osteoarticulares, donde a lo mejor ya no dependía de seguir bajando más peso. Lo mismo comparado con un estudio de 2.500 pacientes publicado por Genco en Italia, y además hemos visto que el balón intragástrico es una herramienta no solo para la obesidad, sino también para el sobrepeso. El sobrepeso es la vía de progresión donde más del 60-70% de los pacientes que tienen sobrepeso ahora entrarán en obesidad tipo 1 y entrarán en obesidad tipo 2. Las medidas preventivas no funcionan, pero a lo mejor poner un balón intragástrico para evitar la progresión de determinados pacientes con factores de riesgo muy claros para que no progresen a obesidad. Y el otro balón que ha sido o que va a ser aprobado por Estados Unidos es el balón doble, el balón dual. Quizás con la hipótesis de que un balón más grande induciría una pérdida de peso mejor y que 2 balones independientes, la deflación de uno de ellos prevendría la migración al yeyuno del otro. Ese sistema antimigración que consiste en tener 2 balones, pues es lo que en el mercado americano les hizo aceptar el trial de la FDA y lo han pasado y ha sido aceptado. Es un balón básicamente de 900 centímetros cúbicos dividido en dos unidades, 2 balones de 450, mucho más restrictivo, fácil de implantar, con una pequeña curva de aprendizaje, se introduce por la boca, sobre una guía se hincha un balón y posteriormente se hincha el segundo balón, se retira el catéter y tenemos un balón implantado en el estómago. Hemos publicado los resultados en un estudio bajo comité ético, 60 pacientes, porque el balón va a ser aprobado también para su comercialización en España, en Obesity Surgery, y es un balón que ofrece similares resultados en pérdida de peso. Hemos estudiado cómo un balón puede inducir, desde el punto de vista de test psicológicos, puede mejorar los cambios en los hábitos alimentarios, y básicamente hemos visto que también es un balón sin mortalidad, sin migraciones al intestino delgado. Hemos tenido una tasa muy alta de hallazgos endoscópicos, que eran úlceras, eran erosiones superficiales, en algún caso úlceras, pero muy identificados, como las que vemos aquí, por esa punta que tenía el diseño preliminar con el que empezamos haciendo este trabajo, esa punta que podéis ver en la segunda foto de la derecha, era la que causaba estas úlceras puntiformes, que nunca fueron la causa de complicaciones mayores, y esa punta ya se ha quitado del diseño. Y esos son los 2 balones intragástricos que se están utilizando, que se van a utilizar en Estados Unidos y que en España se están utilizando. Pero realmente en el mercado existen balones que pueden durar más. Se va a comercializar un balón de poliuretano que se mezcla suero y aire, que dura 1 año, que es ajustable. Balones más grandes, balones más pequeños, balones ajustables para aquellos pacientes que no toleren el balón intragástrico en los primeros días, podamos deshinchar el balón y luego, posteriormente, cuando la tolerancia, el número de náuseas, vómitos o desbalance electrolítrico se normaliza, podamos volver a hinchar el balón sin tenerlo que retirar. Balones ingeribles, como os he contado, y eso es todos los balones ahora mismo que hay en el mercado, que requieren que muchas personas trabajen en ellos, que se hagan buenos trabajos y que se aporte la experiencia clínica desde el punto de vista de seguridad y efectividad. Pero realmente lo que hay que hacer es entender lo que es un balón intragástrico. Un balón intragástrico es un tratamiento absolutamente temporal, mientras al paciente le hacemos modificar su dieta, pasar de unos hábitos alimentarios a otros y mantenerlos, donde al paciente, mientras lleva el balón intragástrico, tiene que ser seguido por un equipo multidisciplinar para ayudarle a hacer ejercicio y mantenerlo. Hay que abordar también su tratamiento psicológico y, por supuesto, hay que hacerle adelgazar. El balón intragástrico se sitúa ya como puente a la cirugía para disminuir los riesgos o para aquellos pacientes que rechazan la cirugía. Hay publicaciones donde, tras el balón intragástrico, el número de cirugías puede aumentar, es decir, el número de pacientes tratados puede aumentar.
El futuro será combinar estos balones intragástricos con otras técnicas. Vamos a ver otras técnicas que hacemos con endoscopia para tratar la obesidad. Quizás a más largo plazo, sin la sintomatología los días después del balón de náuseas y vómitos y con un intento de durar más tiempo tratando al paciente y ser también más restrictivo. Estos tratamientos son los que llamamos de endosutura gástrica, son el POSE y el Apolo. ¿Qué es el POSE? ¿Qué hacemos con el POSE? Con el POSE hacemos plicaturas endoscópicas en el antro y en el fundus. A través de un transportador, esto que vemos aquí es como un endoscopio flexible con 6 canales de trabajo que podemos meter CO2, podemos meter un endoscopio nasogástrico por uno de ellos, tener fuente de luz y 6 canales de trabajo para trabajar. Intentamos dar como 8, 9 plicaturas en el fundus para evitar la acomodación, que sería la distensión del fundus adaptándose a la comida, y dar plicaturas en el antro para provocar una dismotilidad, para ralentizar el vaciamiento gástrico y aumentar el tiempo de saciedad y disminuir el hambre del paciente entre dieta y dieta. Una imagen en estómago de cadáver de cómo colapsamos el fundus. En la parte izquierda el fundus antes y después de darle 6-7 suturas, 6-7 plicaturas. En la parte derecha de la imagen vemos una vista anterógrada desde el cardias, como a nuestra izquierda normalmente necesitaríamos hacerla retro para poder ver el fundus. Aquí ya vemos el fundus colapsado entrando en una visión anterógrada. La durabilidad de las suturas a 24 meses, la durabilidad de las plicaturas a 3 años, un fundus antes, un fundus después, un antro antes, un antro después. En nuestra experiencia, ¿qué resultados tenemos? Hemos publicado nuestra experiencia a 1 año, hemos tardado hasta tener una serie de pacientes, más de 100 pacientes tratados al año, ha sido aceptado en una revista muy de cirugía, de alto impacto y muy de cirugía como es SOAR. Una serie de pacientes, 147, con un índice de masa corporal de 38, con un peso por encima de 100 kilos, con un seguimiento multidisciplinar real que tiene que incluir dietistas, psicólogos, endoscopista y una coordinación del paciente para hacerle venir y que el seguimiento sea real. Tenemos en resultados ponderales un EWL de 44% al año, una pérdida total de peso de unos 17 kilos al año, pero lo más importante siempre que los pacientes es un tratamiento ambulatorio, sin complicaciones mayores, sin mortalidad, excepto dolor orofaringeo y molestias provocadas por nosotros en la intubación con el transportador del POSE. Existen limitaciones, hemos estado trabajando 3 o 4 años con este tratamiento y nos pide poder hacer más por los pacientes. El POSE tiene limitaciones, para mí, en mi entender, porque se necesita un segundo tratamiento. Un paciente que confía en el endoscopista, que está perdiendo peso, que lleva 1 año, que lleva 2 años, si vuelve a tener problemas de restricción o de control del hábito alimentario, se le tiene que seguir ayudando, se necesita poder repetir la técnica y se necesita, si fuera el caso, que la técnica sea reversible. Otro método de sutura endoscópica que estamos realizando, y es el que actualmente hacemos en la mayoría de nuestros pacientes con indicación de endosutura, es el Apolo. ¿Qué hacemos con el Apolo? Básicamente el Apolo es un dispositivo para coser la mucosa gástrica, para poder dar suturas full thickness, que cojan toda la pared, montado en un endoscopio de doble canal, aunque en 9-10 meses a lo mejor se podrá hacer en un endoscopio de canal simple, que nos va a dar, como vemos en la imagen, unas suturas transmurales. Utilizamos un retractor de la mucosa, metemos la mucosa retraída dentro del sistema de sutura y el hilo y la aguja atraviesan toda la pared gástrica y la sutura es totalmente transmural, lo que aumenta la durabilidad. Esto hay que realizarlo en CO2 porque en cada una de las suturas se produce un poquito de neumoperitoneo. Se usa básicamente en 2 grandes grupos: reparar el tracto gastrointestinal en fístulas, tras mucosectomía, tras realizar un POEM, o en bariátrica para reparar complicaciones, recalibrar el estoma gastroyeyunal tras un bypass o para realizar obesidad primaria. Después de cirugía,
¿Cómo hacemos la recalibración de los estomas? La recalibración de los estomas se basa en esta hipótesis publicada por Abudayev y Thompson hace tiempo ya, en la que en un modelo de regresión lineal se ponía en relación el diámetro del estoma a medida que avanzaba de 10 milímetros a 50, se correlacionaba con mayor reganancia de peso de pacientes intervenidos por bypass años anteriores, que empezaban a dejar de perder peso y empezaban a reganar. Clínicamente lo presentó Manuel Galbao en Bariatric Times y la técnica la podemos ver en estas 4 imágenes. En la superior izquierda, anastomosis gastro-yeyunal dilatada aproximadamente 50 milímetros o 60. Lo quemamos con argón para inducir fibrosis y estabilidad de la sutura. Empezamos a suturar con el Apolo hasta dejar unos orificios aproximadamente de 5, 6, 10 milímetros, mucho menor que lo que tenía. Y eso, no me da tiempo a presentar los estudios de cómo el paciente empieza a perder peso otra vez. Eso a los cirujanos les ha abierto un campo tremendo, porque la única manera de recalibrar estos estomas dilatados, antes, hasta hace 2 años, era simplemente volver a abrir al paciente, reintervenir un estómago operado, y era pues bastante dramático. Un paciente que se había sometido al riesgo de un bypass, que encima regana peso, hay que volverle a intervenir. Entonces es una ayuda que los endoscopistas podemos ofrecer al campo de la cirugía, con lo cual pues empieza a haber muchos nexos de unión ya y mucha amistad con cirugía. ¿Y qué podemos hacer también con el Apolo? Con el Apolo podemos tratar la obesidad primaria, es decir, un paciente que no se le ha intervenido, ¿cómo le podemos hacer adelgazar? Describieron la Mayo de Rochester, de Chris Stout, describieron cómo se podía hacer una gastroplastia en manga, una gastroplastia tubular que que asemejara un sleeve. Lo describieron en 3 pacientes y nosotros hemos descrito una técnica distinta con suturas triangulares de 6 puntos, con no suturas interrumpidas, sino sutura continua, como podemos ver en el diagrama. Lo hemos publicado recientemente en Obesity Surgery. Como veis ahí, empezamos en la pared gástrica distal, en la cara anterior, curvatura mayor, pared posterior. Damos aproximadamente 6 puntos de sutura y se va cinchando. Utilizamos 6, 7, 8 suturas hasta llegar al fundus. Un procedimiento que tras la curva de aprendizaje se puede realizar en unos 50-55 minutos y conseguimos una gastroplastia endoscópica en manga con el Apolo, como vemos ahí. Hemos publicado los 20 primeros casos en Endoscopy con resultados. Estas son las imágenes de una gastroplastia, la forma tubular que tiene el estómago, y aquí vemos una sutura a punto de ser cinchada, como sutura transmural, transmural, transmural. Seguramente haya 4 o 5 pases de aguja, se tira, se cincha y se va manteniendo desde distal a proximal, se va adquiriendo la forma tubular. Esto es la imagen radiológica de un estómago. Aquí podemos ver los cinches metálicos y cómo el estómago pues ha quedado bastante restrictivo. Esto es un tratamiento que nosotros dejamos fundus aquí, que los cirujanos dicen que se van a soltar las suturas y que efectivamente tendrán razón. En año y medio, 2 años, este estómago se empezará a abrir o se abre por completo, pero son procedimientos repetibles, que volver a resuturar los pacientes que hemos resuturado, volverlos a resuturar y seguir manteniendo una restricción gástrica durante al menos 3, 4, 5 años, es decir, poder tratar más a largo plazo, son intervenciones para poner 2 suturas que nos están llevando 20-25 minutos la reintervención endoscópica. Estos son los resultados ponderales publicados en el Endoscopy, un EWL por encima de 53. Para que hagáis una idea, para que un dispositivo sea aprobado por su eficacia por la FDA, tiene que tener un EWL por encima de un 10%. Entonces, con esto empezamos a asemejarnos. Son cifras muy, muy parecidas a la banda gástrica, al sleeve quirúrgico, y bueno, con pérdidas de cerca de 20 kilos esto es en 6 meses, y estos son los resultados esto está pendiente de ser aprobado en Gastrointestinal Endoscopy, resultados al año de 21 kilos y un 57% de EWL. Hemos hecho un multicéntrico para ver que todos los grupos, este es el grupo de Boston, un grupo en la Clínica Mayo, Brasil,
y hemos conseguido unos resultados muy similares en pacientes un poquito de menor índice de masa corporal que los nuestros, de media, 35, con 17 kilos de pérdida al año. Ha sido presentado en el Congreso de Cirugía Americano de este año. Seguimos avanzando. ¿Qué más podemos hacer con endoscopia para los pacientes con obesidad? Pues tratar a aquellos pacientes con obesidad tipo 2 y que tienen diabetes. Hay alguna técnica que es específica para la diabetes. Son todos los métodos de barrera, donde intentamos bypassear el duodeno, intentamos bypassear que el alimento tenga un contacto precoz a nivel de la papila con los enzimas digestivos y con los enzimas intestinales. Este es uno de ellos como ejemplo de dispositivos que están saliendo, que han salido, pero que solamente se han utilizado en muy pocos pacientes o publicado en una serie de 6 pacientes, creo que es, donde se intenta poner una manga de poliuretano a nivel del cardias que bypassee el píloro y que avance hasta el yeyuno. Como todos los stents o como todo lo que hay que anclar en el tubo digestivo, creemos que no va a tener una fijación duradera y que va a dar algún problema. Sin embargo, hay otro tratamiento que también tardó muchísimo tiempo en ser diseñado y poder salir al mercado por su difícil fijación en la región antropilórica, que es el endobarrier, que es una manga de poliuretano que básicamente va a impedir que la comida se mezcle, como hemos dicho, con la secreción digestiva a nivel biliopancreático, a nivel de la papila, y va a retrasar su mezcla. Esa es la hipótesis por la que tras un bypass el paciente no solo adelgaza, sino que también mejora enormemente su perfil glucémico. Ha habido muchas evidencias, muchísimas publicaciones de endobarrier, sobre todo relacionadas con la mejoría del perfil glucémico, pero también hay problemas de seguridad con este dispositivo, porque como todos los stents pueden migrar, pueden sangrar, se pueden obstruir, y el estudio americano con endobarrier acaba de ser hace 2 meses parado por presencia de abscesos hepáticos, por migración seguramente a través de la pared intestinal, abscesos hepáticos con una frecuencia no esperada, y el trial se ha parado. Y ya para concluir, bueno, esto es otro sistema de barrera, que es el Visera, que va a ser como un endobarrier con un mecanismo valvular que retrasa el vaciado gástrico en muy pocos pacientes y todavía muy preliminar. Y ya lo último, para ver hacia dónde está avanzando la endoscopia bariátrica o la ambición de la endoscopia bariátrica y de la industria que la soporta, es intentar hacer bypass. Es decir, tenemos técnicas restrictivas en el estómago, tenemos técnicas un poco mal absortivas en el duodeno, ¿por qué no intentar endoscópicamente hacer bypasses gastro-yeyunales? Y esto es lo que hacemos con lo que se puede hacer con el GI Windows, que son 2 imanes, uno se introduce a nivel por un gastroscopio, otro por una colonoscopia, intentando llegar al ilion o llegando al ilion, y liberando 2 imanes octogonales, como vemos aquí. Se libera un imán por el canal de trabajo, que luego adquiere esa forma octogonal, intentando que los 2 imanes se encuentren y se produzca este estoma, esta anastomosis yeyuno-ileal. La teoría es que esta necrosis va a cicatrizar y se van a hacer unos estomas duraderos con un tejido de remodelación a ambos lados. Estos son ejemplos. Al 4.º día de poner los imanes, el imán está aquí todavía. El imán no hay que retirarlo, el imán se expulsará naturalmente. Se han hecho solo 2 pacientes en Checoslovaquia, en el mundo, y no se ha empezado ningún ensayo. Esto se ha hecho en animales y es un poco pues lo último que pueda existir como ensayo para poder realizar un bypass. Existe otra forma de hacerlo, que es a lo endoscopista, sin utilizar nada, que es intentar perforar con un ecoendoscopio, perforar la pared abdominal, ir a buscar un asa de yeyuno o de ilion, traerlo hasta el estómago, perforarlo, meter un stent tipo Axios y crear esa anastomosis. Parece ser que eso, la durabilidad, pues también hay que testarla, y aquí la anastomosis, sí es verdad que ambos imanes se encuentran y que se puede realizar, pues las anastomosis son más duraderas. Aquí es como se ve, y otra imagen del estoma y del tránsito. Y para concluir, en la última diapositiva, empezamos a ver cómo
el balón era un puente hacia la cirugía. Las técnicas como el Apolo y como el POSE, los de endosuturing, se sitúan para quizás un poquito mayores índices de masa corporal, acercándose a la cirugía. No tienen nada que ver con el acercamiento cosmético o estético de la obesidad, el balón y el endosuturing. Y cada vez existe más interés y fruto de ello la Sociedad Española nos ha creado un hueco al grupo de trabajo creado por el doctor Nebreda, doctor Spinetti y yo, un grupo de trabajo en el que todos vosotros estáis invitados. Ponen el programa que es por invitación, pero es el que quiera venir, porque empezamos a trabajar a ver cómo se pueden organizar grupos de trabajo para hacer endoscopia bariátrica. Estáis todos invitados también al segundo curso internacional específico de endoscopia bariátrica y eso es todo. Muchas gracias.